y yo lo que voy a presentar hoy es un sensor de biofilms que desarrollamos para la monitorización de todas estas estructuras que se pegan alrededor de las tuberías de agua. A nivel de índice, primero voy a presentar un poco el interés de hacer la monitorización de los biofilms. Posteriormente describiré un poco la tecnología en comparación con las que ya existen hoy en día en el mercado y después cuál es el estado de desarrollo que tenemos y qué nos interesaría en la compra pública innovadora. A nivel de biofilms, los biofilms son este tipo de estructuras que se pegan alrededor de las tuberías de agua. Muchas de ellas pues, producen obstrucción y dificultan lo que es el transporte del agua. Incluso cuando hay bacterias pueden inducir corrosión de muchos de los equipos, lo que hace que reduzca el tiempo de vida de la maquinaria, las válvulas, los sistemas que pueden emplearse para lo que es la distribución de aguas. Y además estas capas son buenos aislantes térmicos, lo que reduce muchísimo la eficiencia calorífica. Esto es muy importante, por ejemplo, en torres de refrigeración y otras estructuras en las cuales la refrigeración del agua sea relevante. Nosotros, nuestro interés inicial estaba en el hecho de que dentro de este tipo de estructuras que se forman alrededor de las tuberías y de todas las redes de distribución, pues también se pegan a microorganismos. Por lo tanto, suelen ser unos focos de patógenos bastante importantes en el agua. De hecho, son el foco más importante, porque si pensamos que el agua está presurizada y que viaja a una velocidad muy elevada, el tiempo de duplicación, el tiempo en el que los microorganismos van creciendo, es mucho menor que no el tiempo de residencia en un único espacio. Por lo tanto, son estas bacterias que están pegadas las que al final son un foco de microorganismos. Esto las empresas que se encargan de la distribución de aguas hace mucho tiempo que lo tienen claro y por eso se han ido desarrollando a lo largo de los años diferentes tipos de tecnologías que te permiten hacer una monitorización in situ de la formación de este tipo de estructuras que contienen bacterias. Las más antiguas, basadas en fricción o cambios de temperatura, como el Monit-All o Hydrobio, algunas de estas ya no se pueden encontrar a nivel comercial, pero he hecho como un poco una búsqueda histórica. Estas eran sistemas muy baratos que tú podías implementar en tu red de aguas, pero que tenían unas sensibilidades realmente muy bajas. Además de que no eran nada selectivos, es decir, era difícil poder saber si lo que se te estaba depositando era un riesgo biológico o no, es decir, si contenía bacterias o sencillamente eran depósitos salinos. En realidad, muchas de las otras tecnologías que se desarrollaron a posteriori, tecnologías ópticas o electroquímicas, también basadas en ultrasonidos, tampoco permitían diferenciar entre la formación de incrustaciones salinas respecto a la presencia de un microorganismo, que es realmente lo que nos interesaba. Y también estas estructuras eran ya muchísimo más caras que las anteriores, no solo a nivel de producción, sino también de complejidad de instalación, ya que algunas de ellas incluso requerían la modificación de la propia red para poder instalarse. La última tecnología, la Alvin, quizá es la tecnología que hoy en día más se emplea. Es una tecnología que es una sonda que vale unos 9.000 euros, pero que en realidad es una sonda que es muy sensible y sí que permite diferenciar entre depósitos salinos respecto a lo que serían los depósitos que contienen microorganismos. No obstante, la presencia de cloro y otros compuestos en el medio, cambios de conductividad, afecta la medida, por lo que tampoco podríamos decir que su selectividad sea muy buena. Por eso, lo que pensamos es en desarrollar una tecnología muy simple que nos permitiera hacer una monitorización completa de esta adhesión en la tubería, que básicamente era un sensor con el formato que muestro aquí en la imagen. Se ve aquí, si veis, mi puntero es básicamente una rosca que integra diferentes componentes ópticos de unas fibras planares, por lo que a medida que se va depositando sobre este sensor cualquier sustancia, nosotros podemos ir monitorizando el espesor de la capa que se forma. Además de esto, como es una medida óptica, podemos, trabajando a diferentes longitudes de onda, podríamos incluso identificar, pues, por ejemplo, si la capa que se nos ha depositado es de origen orgánico o inorgánico. Y ya siendo muchísimo más selectivos y trabajando con los datos, incluso podríamos identificar la presencia de microorganismos. Esta sonda que nosotros hemos desarrollado, la hemos desarrollado en 3 formatos con diferentes costes, desde un formato muy simple que solo te mide lo que es el espesor, que tendría un precio
de producción inferior a los 25 euros hasta un formato que es muchísimo más informativo y mucho más selectivo, que ya podría costar alrededor de unos 3.000, 4.000 euros. A nivel de TRLs, a lo largo de los años, llevamos trabajando desde el año 2015 en esta tecnología, pues en base a diferentes proyectos y con diferentes partners industriales, hemos ido pasando de un TRL1, solo teníamos el concepto, hasta actualmente estamos alrededor de un TRL8, ya que gracias al proyecto Xenix y gracias también a Zetaqua, pudimos implementar una de estas sondas durante casi 2 años en la red de aguas de Barcelona y monitorizar la formación de biofilms en la red. Actualmente estamos en un proyecto con Sense Solutions, que es una empresa que nos está ayudando en la industrialización y la cualificación del dispositivo o sea, la certificación, intentar tener el certificado CE para poder comercializarlo. Por lo tanto, lo que nos interesaría ahora es tener partners que estuvieran interesados en este tipo de tecnología y que pudieran invertir o ayudarnos en la parte productiva, así como en la parte regulatoria, ya que una de las cosas importantes es que los biofilms como tal hoy en día no aparecen en ninguna regulación, aunque como os he comentado, todo el mundo en el sector del agua tiene claro que son el foco de microorganismos y de patógenos en el agua. Entonces, se tiene que trabajar la parte regulatoria también, aparte de la parte productiva, para que se incorporen los biofilms como un parámetro a monitorizar en las aguas, un parámetro obligatorio. Y hasta aquí mi presentación. Perfecto, muchísimas gracias, Xavier. Te lanzo una pregunta. No sé si en la parte de ámbitos en los que la formación de biofilms ocurre más y es más notoria y más importante, no sé si en el tratamiento de aguas para riego es uno de esos ámbitos donde el tratamiento del agua que se hace impide que se formen los biofilms, o es un ámbito donde también se pueden formar estos focos de bacterias. En general, las aguas como más tratadas, menos tendencia tienen a tener microorganismos y menos biofilms se forman. No obstante, como el control de toda una instalación de riego es bastante complicado porque puedes tener áreas en las que aumente más la temperatura, por lo tanto favorezcan la formación de biofilms, puedes tener zonas en las que el flujo no sea completamente continuo, sino que tengas zonas turbulentas que también favorecen la formación de biofilms. Es interesante implementar este tipo de tecnología también para el riego. De hecho, tenemos constancia de que la formación de biofilms en los campos en Almería es uno de los grandes problemas que tienen para ellos, sobre todo a nivel de que les impiden regar de forma correcta, ya que el biofilm también tiene este efecto de obstrucción aparte de la presencia de patógenos. Vale, perfecto. Otra pregunta es si hay alguna limitación para la transferencia de esta solución. Si alguna de esas organizaciones con las que se ha co-desarrollado ya tiene un acuerdo, si puedes aclarar un poco las posibilidades. Sí, tenemos acuerdos de uso para Aguas de Sabadell y Ematsa para uso prioritario, y ahora mismo tenemos un acuerdo de explotación con Sensing Solutions en su ámbito de aplicación, que son hoteles y residencias, o sea, su ámbito de aplicación son los sistemas de refrigeración, pero no para aguas de consumo ni regeneradas. Vale. Con Aguas de Sabadell entiendo que en el típico Aguas marco en el que se ha hecho un desarrollo con ellos y se ha asegurado que luego se pueda dar servicio. En efecto, exacto. Creo que no limita pero ellos, a otro tipo de... Vale. Ellos no son productores ni posibles explotadores de la tecnología, ya que no tienen capacidades productivas. Son usuarios que pueden utilizar. Exacto. Correcto, perfecto. Pues muchísimas gracias, Xavier. Gracias.